de los aviones que una parte pasa, que una parte de la pelota pase el aire más rápido y en otra más lento y se genera una diferencial de presión. Maravilloso, sí. Es por eso que dobla, rodobla. Es por eso que dobla. ¿Y qué efecto tiene la altura? La presión, ¿no? Y la presión, sí, pero más que la presión tiene efecto otra cosa. Voy a compartir Buenas tardes, profe. para la que estaba ¿Puede ser como hablando más denso? es más denso, la densidad es menor en realidad más que mayor. Pero hay otra cosa que, para que tengo los recursos ineficientes, de tener la conversión, sí, de tener. Eh, porque le agoté los recursos a este dicho, vamos a cerrar cosas. Bien, voy a poner en pantalla algo. Avísenme cuando lo vean. La que se estaba riendo, que decía que estamos hablando de fútbol, no, no estamos hablando de fútbol, nunca hablamos de fútbol, siempre hablamos de aerodinámica. Eh, en realidad también podemos llegar a hablar de fútbol. ¿Están viendo lo que puse en pantalla? Sí. Sí, sí, sí. Sí, algo se ve. Bien. Supongamos que tengo un cilindro. Bien. Recuerdan que nosotros cuando analizamos el cilindro como si estuviera quieto, bien, y que lo que se movía era el aire. Había ciertas características de esto, bien, que estas líneas representaban la línea de corriente, bien, que es como una foto esto de lo que está pasando, que la velocidad en cada punto, bien, era siempre la misma, lo mismo que la dirección era siempre la misma, en los filetes de aire, por lo cual podíamos considerar lo llamado movimiento estacionario, bien, que había una zona que era la capa límite, eso lo vimos todo, ¿no? ¿Vimos toda esa parte? Y Sí, Sí, profe. lo de la capa límite habíamos visto en la clase. un poco Bien. hemos visto. Bien, que había una zona donde el aire se enteraba que había un cuerpo en el aire, que a esa zona la llamábamos capa límite, bien, que era que el espesor, la distancia desde acá hasta el espesor, era hasta donde la velocidad era el 99,9% de la velocidad acá, a esto lo llamamos viento relativo, que era como que el aire se movía a la misma velocidad, a la misma magnitud, en la misma dirección que el cuerpo, pero en sentido contrario. O sea, lo simbolizamos así porque es más fácil de analizar y aparte porque es lo que pasa en el túnel de viento en realidad. Bien, pongamos este cilindro en el túnel de viento. Imaginemos lo que está pasando en el cilindro. El aire viene, choca con el cilindro y acá la velocidad es mayor o menor que la del viento relativo. Buenas ¿Es tardes, profe. mayor? Hola, buenas ¿Dónde? tardes. La velocidad acá, en el punto cero, ¿es mayor o menor que la del viento? ¿Cuál es la velocidad acá? Cuando choca con la pared en este lugar. Si el aire que viene derechito y pum, se la pega contra el cilindro. ¿Cuál es la Y Supongo que velocidad? menor. disminuye por el choque. Supongo que es menor. Disminuye. De hecho es cero. De hecho es cero porque se la pega contra el cilindro y no puede ni para arriba ni para abajo. Entonces queda ahí. A ese punto es un punto importante en aerodinámica que se llama punto de remanso, donde la velocidad desciende de golpe a cero. ¿Bien? Y si la velocidad, vamos a suponer que es menor que el viento relativo, es la presión. Bernoulli lo vimos, ¿no? Sí. Sí, pero no dice. Si la velocidad es menor que la del viento relativo, la presión va a ser mayor o menor que acá, la presión estática. Mayor.
mayor, Si la velocidad es porque menor. Bernoulli decía que si aumenta la velocidad disminuye la presión estática y Alberre. Si disminuye la velocidad, aumenta la presión estática. Entonces acá es mayor. Bien. Acá en 1, el punto 1 de acá. ¿La velocidad del aire es mayor o menor que la del viento relativo? Tiene que venir, recorrer toda. Es mayor la velocidad. Tiene que ser mayor porque tiene que recorrer toda la superficie del cilindro y todo el aire se mueve en masa. Bien, se mueve todo en conjunto. Entonces para llegar al mismo lugar tiene que ir más rápido. Como explicación un poco conceptual, pero efectiva. Acá va más rápido. Si la velocidad es mayor, ¿cómo es la presión? Menor. Menor. Bien, hay una depresión acá y una sobrepresión acá. Y si acá es mayor y menor, en algún lado de acá tiene que ser 0. Obviamente. Lo mismo pasa del otro lado. En algún punto va a ser 0, acá es mayor, acá en algún punto va a ser 0, acá es mayor, la velocidad, ¿no? Y acá en un punto va a ser 0, y la presión, perdón, la velocidad no va a ser 0, la presión va a ser la misma que la que hay acá. Y acá la velocidad va a ser la misma que la de acá. Bien, entonces puedo graficar esto. Desde el punto S, donde la presión es igual a la de acá, negativo. Positivo, desde el punto S hasta el otro punto donde la presión es igual a la de acá. Y así me va a quedar de esta forma. Arriba de presión, abajo de presión, sobrepresión y sobrepresión. Pero no pasa nada porque está equilibrio. Esta es igual a esta y esta es igual a esta. ¿Me siguieron? Sí. Ahora le voy a poner un aditamento al aire, porque acá estamos suponiendo que el aire no tiene resistencia a la circulación, circula libremente, lo cual no es cierto. Habíamos visto, creo que les comenté, que si veíamos un río en la costa, en el borde la velocidad es 0, está quietito el agua. A medida que nos alejamos del borde, el agua empieza a circular más rápido. Eso es por la viscosidad que tiene, por la resistencia a fluir que tiene el fluido. En el agua se nota más que en el aire, pero en el aire también existe. Lo que está pegadito acá, ¿bien? Sí. Hay una resistencia, entonces lo que está pegadito se resiste a circular. Esta capa va más lento que la capa que va acá, porque está rozando contra el perfil. Acá, esta presión positiva y esta negativa hacen que ayudan a que el aire circule para arriba. ¿Bien? Entonces se acelera más todavía. Pero acá las presiones están al revés, positiva acá y negativa acá, por lo tanto lo que tendería a hacer que el aire vuelva para allá. Si no hubiera perdido energía este aire para subir y no la perdiera para bajar, seguramente llegaría acá y seguiría como si nada. Pero al haber perdido energía no le alcanza la energía para llegar de vuelta hasta acá. Se despega por acá. Esta sobrepresión acá hace que el aire de este lado vaya más despacio que el aire de acá. Si este aire va más despacio que este, se forma un remolino. ¿Me siguieron? Sí. ¿Cómo, profe? A ver si tengo un dibujito más simplificado. No lo tengo acá. Bueno. Este aire viene a una velocidad rápida y el aire de acá está quieto. Como este aire viene rápido y este está quieto, este va a tender a ir para arriba y este va a tender a ir para abajo cuando se encuentra con el otro. O sea que Sí. forma un torbellino. Esto es lo que pasa normalmente en una pared, en donde hay un edificio, vos te pones acá y decís, ¿por qué diablo? O en un camión que va por la ruta, ¿por qué diablo tengo tanta turbulencia acá atrás?
es justamente por esto, un aire a alta velocidad o a velocidad que se encuentra con un aire quieto. El aire quieto es, o sea, el aire a alta velocidad es arrastrado por el aire quieto y va para abajo, y el aire quieto va para arriba porque lo arrastra este. Entonces se forma un torbellino. ¿Me Sí. siguieron ahí? Sí, Lo sí. mismo pasaría en este cilindro si Hola, profe. hola, ¿qué tal? Cuando el aire tiene viscosidad. Esto haría que el aire que viene acá tenga menos velocidad que el que está alejado. Por lo tanto, es como si hubiera este fuera para arriba y este para abajo. Entonces se forma un torbellino. No tengo el dibujo, lamentablemente no lo copié, mal hecho. Bien, después vamos a verlo. Pero cuando a esto le ponemos la viscosidad, se forman torbellinos y hay un desprendimiento de la tapa límite. Bien. ¿Qué tiene que ver esto con la pelota? Volvemos a la pelota. Supongamos que ese cilindro lo hacemos girar. El aire quieto afuera, no se está moviendo ni para allá ni para allá. Lo hacemos girar. Como el aire tiene viscosidad, la capa de aire que está pegadita al perfil empieza a girar con el perfil, con el cilindro. ¿Bien? ¿Me siguen? Como lo que les decía que pasaba en el agüita, en el borde de la agüita. Empieza a girar con el cilindro. Lo que conocemos como un movimiento de torbellino, movimiento torbellonario. Le pusieron un nombre difícil para complicarnos la vida. A medida que nos alejamos del cilindro, la velocidad cada vez es menor. ¿Bien? Sí. Acá es muy rápida, es la misma la que está rotando el cilindro por viscosidad y después va disminuyendo hasta que se pierde allá en la lontananza. ¿Qué coño tiene que ver esto con la pelota? Supongamos que esto es una pelota. Le pegamos de acá, 3 dedos, o con la parte interna del pie, los zurdos, ¿bien? La pelota gira para allá. Alrededor de la pelota se va a crear un movimiento de torbellino. Pero además, se va a crear también este movimiento. ¿Bien? Mira, acá tenía el dibujito. Se va a crear también este movimiento. Entonces sumo los dos. Sumo el de traslación porque le pegué a la pelota para adelante y el de torbellino porque le pegué con efecto, con chanfle. Sí. Me va a dar una situación así, según gire o no rápido, no importa cuál. ¿Bien? Esta si el torbellino es menor, esta si el torbellino es igual y esta si el torbellino si es mayor. Perdón, esta si es igual y esta si el torbellino es mayor. ¿Cuáles van a ser los efectos? La parte de arriba, como se va a sumar la del torbellino a la de traslación, va a ir mucho más rápido que la parte de abajo donde el torbellino se opone a la traslación. ¿Me siguieron? Sí. Son combinación de movimientos. Por lo tanto, la depresión arriba va a ser mucho mayor que la depresión abajo. Olvidémonos de esto porque no nos interesan ahora, pero van a ser iguales generalmente. Esta depresión arriba y esta depresión abajo van a generar una fuerza hacia allá. Si el tipo le pegó de acá, la pelota va hacia allá y hay una fuerza hacia allá y le hace la comba. Y por eso la pelota dobla. Sí. Esto se conoce como efecto Magnus. Y tiene que ver con la altura, porque estas depresiones van a tener que ver con la densidad del aire en la altura. Como hay menos densidad, dobla menos. Y como hay menor resistencia al avance, va más rápido. ¿Bien? Sí. Y ustedes me dirán qué corño me importa todo esto. Bueno, ahora pueden dar una explicación a Maradona de por qué la pelota dobla o no dobla. En el ala, por un efecto de forma, se produce también este efecto, el efecto Magnus. ¿Bien? Eso es para tener dieron, una mayor sustentación, ¿no? a ustedes le dieron una definición de sustentación que se producía por esto, por la depresión arriba y abajo, Sí. o por la sobrepresión abajo y la depresión arriba. En realidad hay 3 fenómenos que ocurren en el ala.
Uno es ese, que está, que existe. Otro es este, el efecto Magnus, que se genera una fuerza porque hay un movimiento de torbellino en el ala por forma y se genera una fuerza hacia arriba. Después lo vamos a ver más en detalle. Pero además, este movimiento del torbellino, acá, si esto lo hacemos girar el aire acá, va a hacer que el aire vaya para abajo. Hay una deflexión de la corriente de aire. Y si el aire va para abajo, este cilindro va para arriba. Conclusión, hay tres fenómenos al mismo tiempo en el ala que producen la sustentación. La depresión arriba y abajo, el efecto Magnus y la deflexión de la corriente de aire hacia abajo. ¿Cuál de los tres es? No hay una razón, son los tres al mismo tiempo. La aerodinámica es una ciencia empírica más que nada. Vos metés un perfil en el túnel aerodinámico, le pones una balanza, un dinamómetro que te mira la sustentación y te mide una fuerza hacia arriba. Y también te mide una resistencia hacia atrás. Lo llevas a un gráfico, ensayas con distintas velocidades, distintos perfiles, buscar toda la vuelta que quieras y después tratar de explicarlo en forma y en concepto. Pero lo real es que hay una fuerza hacia arriba y una hacia atrás. Y vos podés hacer unos gráficos para calcular esa fuerza hacia arriba y esa fuerza hacia atrás. Con tablas, empírico, ensayando, metiéndote en el túnel. Después tratás de buscar una explicación y bueno, lo real es eso. ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál de los tres es el que prevalece? No se sabe. Las tres cosas están pasando en el ala y las tres cosas producen una fuerza hacia arriba, llamada sustentación. ¿Me siguieron? Sí. ¿Todos? Sí. Sí. Bien. ¿Por dónde seguimos? Porque aproveché y me fui por las ramas. No me fui por las ramas, lo tenía preparado a hacer así. Siempre lo más o menos parecido. Habíamos terminado de ver, voy a tomar lista si hacemos un intervalo. No me enojé con la chica que estaba hablando de que está hablando de fútbol, ¿eh? Si es que era así. Gracias, secretaria. Qué buena voz que tiene mi secretaria, ¿no? Sí. Sí. No sé, la pusieron este año ahí. Profe, ¿se escuchó cuando dije presente? ¿Quién sos? Sanata. Sí. Bien, esto todo lo habíamos visto, las pautas que seguíamos para analizar los perfiles. Perfiles llegamos a ver, ¿no? Empezamos a ver perfiles. No creo. Bien. Tipos de corriente, esto lo vimos, lumunar, turbulenta, transición. No, eso no. Bien, entonces vamos a empezar. Esto sí lo habíamos visto, que era la viscosidad, No me diga que hablé todo esto sin... ¿Vimos viscosidad? Bueno, vamos a repetirlo. Sí, no, el mensaje. Creo que no, profe. Y efecto Magnus sin ver todo esto. Bueno, el profesor es un desastre. No, es que no miré la... A veces tengo tiempo y miro el video de lo que vi la clase pasada. Bien, no importa. Nosotros llamamos perfil aerodinámico a lo que surge de cortar el ala, ¿bien? Y ver la sección transversal del ala. Para analizarlo, vamos a analizar, en lugar de analizar el perfil moviéndose en una corriente de aire, vamos a analizar el aire moviéndose a través del perfil, con una velocidad que va a ser igual a la que lleva el perfil. En el caso del ala, vamos a analizar el perfil como si estuviéramos analizando el ala, de la misma dirección y de sentido contrario. Vamos a suponer, o sea, las líneas que va a dibujar una partícula de aire que circula a través del perfil, la vamos a llamar línea de corriente.
Y esa línea de corriente va a ser tal porque vamos a suponer que en cada punto de esa línea de corriente la velocidad es siempre la misma y la dirección de esa velocidad también, la dirección de movimiento de esa partícula. Por lo cual, esto va a ser constante. Bien, vamos a suponer que es una constante esta línea de corriente, por lo cual vamos a llamar flujo estacionario. Además, vamos a suponer que el aire puede ir para arriba y para allá. No puede hacer movimientos transversales, o sea, según el eje Z que falta acá, en este sentido del ala. Y ese tipo de flujo lo vamos a llamar bidireccional. ¿Bien? O sea, flujo estacionario, bidireccional, con un viento relativo, y vamos a llamar al ángulo que forma el viento relativo con la unión del borde de ataque y borde de fuga, que se llama cuerda geométrica, lo vamos a llamar ángulo de ataque. Bien, eso para analizar los perfiles. Tengan en cuenta que casi todos los perfiles los vamos a analizar en túnel, y una de las cosas que se buscó cuando se empezó a estudiar aerodinámica era meter en un túnel un perfil, porque era la forma de analizarlo, y llevarlo al avión real. Eso se llamó semejanza, o sea, se buscó una semejanza entre el perfil y el avión real, que se logró a partir de un número que después vamos a ver que se llama número Reynolds. Si uno ve, por eso les decía que es empírica la ciencia de la aerodinámica, porque cuando se empieza a estudiar todo esto, yo tengo un libro alemán, o leí un libro alemán hace muchos años, escrito en el 40 y pico, cuando recién se empezó a estudiar esto, y era como que estuvieran buscando qué relación había. Ponían en el túnel un perfil y veían si aumentaban las superficies, qué pasaba con los fenómenos aerodinámicos, que en definitiva eran sustentación y resistencia, más que nada, esos interesaban. Y así fueron evolucionando y fueron descubriendo que había una relación entre la velocidad de los fenómenos aerodinámicos, que modificar la velocidad del viento pasaba determinadas cosas con la sustentación y determinadas con la resistencia, lo mismo con la escala es la dimensión del perfil, y se elaboró a partir de eso después más adelante un número que se llamó número de Reynolds, y el número de Reynolds es un factor de semejanza entre el perfil y el ala, ¿muy bien? O si te representa un factor de semejanza, y tiene que ver mucho con la velocidad del flujo, las dimensiones de la cuerda, el largo de la cuerda, y con alguna propiedad que tienen los fluidos, que es la viscosidad. La viscosidad es algo así como la resistencia a fluir que presenta un fluido. Recién les daba el ejemplo, viendo el efecto Magnus, que debe haber sido después de esta clase, que en las orillas de un río, vos ves el agua y el agua está quieta, y sin embargo, a medida que te vas adentrando en el río, el agua va moviéndose cada vez más rápido. Eso es porque al ser viscosa el agua, en los bordes no se mueve, o sea, la viscosidad le impide eso. A medida que nos vamos alejando, va yendo más rápido. Y les comentaba que para analizar el perfil hay algo que se llama capa límite. La capa límite es la zona del aire donde se manifiestan fenómenos aerodinámicos que tienen que ver con la presencia del perfil. Esa capa límite tiene un espesor que va desde el perfil, donde el aire está chiquito, bien, por viscosidad, hasta un lugar donde la velocidad es la misma, el 99,9% de la velocidad de acá. Eso se llama espesor de la capa límite. Bien, creo que les di una película respecto a eso. No sé si la han visto. Está interesante. ¿Me van siguiendo? Sí. Sí, profe, sí. Sí, profe. Sí. Bien. Sí. Entonces, los fluidos tienen una capacidad, son los que tienen capacidad de fluir, hay líquidos y gases. Nosotros nos ocupamos de los gases, y la viscosidad es la resistencia que tiene ese fluido a fluir. Voy a empezar con esto. Es muy matemático, pero imagínense
que tienen una superficie de un fluido que va a una lámina de fluido que va a una velocidad W. Y la lámina superior, separada de una distancia delta I cualquiera, va a una velocidad W más delta W. O sea, ahí se incrementa la velocidad. Lo cual me dice que tiene que haber una fuerza para incrementar esa velocidad. Esa fuerza, como siempre hacemos en física, tiene que ver con lo que aumenta la velocidad respecto a la distancia. Tiene que ver con lo que aumenta la velocidad. Cuanta más distancia esté, menor es la fuerza que tengo que hacer. O sea, si esta distancia es mucho, la fuerza que hay que hacer para que logre esa diferencia de velocidad es menor que si la distancia es cortita. Y como todo lo que tiene que ver con física, hay un factor que convierte estas fuerzas o estas magnitudes en una igualdad. Y ese factor se llama viscosidad. Esto desde el punto de vista matemático. Desde el punto de vista conceptual es todo lo que les dije antes, que es mucho más entendible que esto. En algunos libros lo van a ver como el cociente entre las fuerzas viscosas y las fuerzas inerciales. O sea, para entender lo peor está eso. Busquen la que les convenga. Bien, ese coeficiente se llama coeficiente de viscosidad dinámica porque lo obtuvimos a partir de la fuerza. Pero en aerodinámica, como nos interesa mucho la densidad, o afecta mucho la densidad, vamos a definir un coeficiente que se llama coeficiente de viscosidad cinemática, que es ese coeficiente, bien, dividido la densidad del aire. Me olvidé decirles, las unidades son dinas centímetros segundo sobre centímetro, dinas segundo sobre centímetro cuadrado, que se llama Poise. Bien. También están los decapoise. Como en aerodinámica interesa la densidad, definimos a la viscosidad cinemática como el cociente entre esa viscosidad dinámica y la densidad. Y eso, por suerte, alguien lo puso en la tabla en la última columna. ¿Bien? Entonces, para distintas alturas, esta viscosidad varía con la altura, se va incrementando. ¿Bien? A diferencia de lo que pasa en los líquidos, ustedes habrán visto que si tiro aceite en una sartén, con el aumento de temperatura se hace más fluido. Bueno, esto pasa también acá en el aire. A medida que ascendemos, la temperatura disminuye. Perdón, con el aumento de la temperatura, el aire se vuelve menos viscoso y más viscoso. Con la disminución se vuelve menos viscoso, pero también como varía la densidad, bien, resulta que con la altura la viscosidad cinemática disminuye y aumenta. Bien, acá tienen los valores para cada altura. Bien. Y por último, acá están los valores para nivel del mar de ambas, que se les pone en su índice 1. Me está por cortar, por eso me estoy enquilombando un poco. Bien, la clase que viene reiteramos esto. No me voy a apurar porque termino haciendo lío, termino diciendo cualquier cosa. Chicos, los veo la clase que viene, esto se corta. Bueno, profe. Interesante la clase. Hasta luego, profe. Ahora saben por qué la pelota no dobla, porque es importantísimo en la vida. Claro. Bueno, gracias. Chao, profe, hasta luego. Chao, chicos, hasta luego. Hasta luego. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe, hasta luego. Nos vemos. Chao, profe. Chao, Hasta luego. Chao, profe. chao, hasta luego.